¿Por qué? Porque Joan ha leído el pasaje seguramente más triste de las Escrituras, el momento más culminante de la historia de la humanidad, donde Jesús siente todo su dolor, toda su tristeza. La tristeza es algo que te apaga de dentro hacia afuera, es un estado de ánimo que te invade. ¿Y qué tiene que ver esta lectura del Evangelio con el Salmo 42? Os estaréis preguntando, porque el título del sermón es Salmo 42, preguntas incómodas. Jesús es el especialista en explicar los salmos, en cantar los salmos, no solo el Jesús histórico, sino el Jesús resucitado y glorificado. Cuando regresa, les abre su misión de salvación, de resurrección para la humanidad a través de los salmos, de la Torá y de los escritos, de todo lo que es el Antiguo Testamento. Hay preguntas que son circunstanciales, pero no por ello dejan de ser incómodas. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Estas preguntas a veces, a lo largo de la escritura y a lo largo de nuestra biografía personal, cambian de forma, pero no cambia el adverbio, no cambia el cuándo. Pedro ya tiene que responder sobre un concepto del tiempo muy aventajado para su época, que el propio Einstein después validará. Y es que la relatividad del tiempo en la mente de Dios no es como para nosotros. ¿Cuándo? Y esa pregunta, el cuándo volveré a presentarme ante Dios o cuándo regresará Dios, también se la hicieron a Jesús. Y también se la hacen a Jesús cuando peor está Jesús. Antes de este momento, Felipe le dice, ¿dónde? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Padre? No son preguntas que Jesús no tuvo que encarar. No son preguntas que Jesús no tuvo que explicar. Y no son preguntas que dejaron insatisfechos a sus oyentes, porque ni Felipe entendió, ni Tomás creyó cuando le decían que el Cristo ha resucitado, que nuestro amigo Jesús, el Dios de dioses, como se hablaba en la escuela sabática, ha resucitado. ¿Dónde? Si no lo toco, no lo creo. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? ¿Por qué me has olvidado? Ya no son preguntas tan circunstanciales, de dónde, cuándo, sino de qué causas provocan el desánimo. Hay una advertencia, un consejo, a mí me gusta decirlo así más que una señal, del regreso del Señor Jesús, de cuándo se resolverá ese dónde y ese cuándo, y es que dice que habrá angustia cual nunca hubo en la humanidad, que habrá desánimo como nunca. Si estudiamos la historia de la humanidad, siempre han habido guerras, siempre ha habido una nación poderosa que quiere oprimir o aprovecharse de los recursos de otras, pero nunca han tenido tanta propaganda, tanta presencia en nuestras mentes, desde que vivimos en la era de la comunicación, de las redes sociales, de la aldea, como dicen algunos, global, tecnológica, y vemos las guerras una y otra vez. Y un mismo conflicto ya no solo lo vive el que lo padece, sino que lo sufrimos emocionalmente todos. Y tristemente estamos en los siglos más violentos de la historia, el siglo XX y el siglo XXI. ¿Por qué voy a desanimarme? Se puede encarar esta pregunta desde el punto de vista bioquímico y seguramente la respuesta que dará un médico no será la misma que puede que dé un poeta o que dé un pintor o que dé un artista o que dé cualquier persona. Se sabe del parto y de la depresión posparto, que no tiene lógica. Es algo hormonal, algo fisiológico y te entristece, te oprime, te quita las ganas de vivir
desde dentro. Puede pasar por eso, puede pasar por una pérdida, por un duelo. Jesús, porque tiene que encarar la muerte. Esta semana leí en La Vanguardia una historia de amor de una youtuber que falleció, bueno, una persona mediática, y su esposo, que venía de África, afincados en Pamplona, lucharon contra culturas, lucharon contra el racismo, lucharon contra muchas situaciones, contra la enfermedad, el cáncer se la lleva, y esa tristeza de saber que te vas a morir, ella la convirtió en un mensaje. A él le dejó un recuerdo, dice, muriéndose aún se preocupó por sus hijos y por mí. Aún nos sonreía y su preocupación éramos nosotros y que nuestra historia de amor siguiese. Jesús en la cruz, cuando ha pasado toda esta tristeza, todo este dolor, se preocupa de María, está descentrado de sí mismo, se preocupa de Juan, se preocupa de que esa historia de amor continúe aquí, de que ese duelo sea más llevadero. Todos arrastramos pérdidas emocionales, físicas, carencias y son nuestros enemigos. Palabras importantes. Si leemos el Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. El alma en la Biblia, nefetz o psique en griego, depende, es la garganta. Antes decíamos que el corazón era el pensamiento, la mente, pero el alma es la garganta. No es algo etéreo, no es un dualismo a la manera de Platón y de la filosofía griega, sino que es corporidad, es donde sentimos las necesidades de nuestro cuerpo más inmediatas, la sed y el hambre. Además, somos seres llenos de deseos. Somos seres que tenemos necesidad, no solo de alimento físico, dijo Jesús, sino de palabras. Nos alimentamos de sentimientos, de compartir relaciones, de compartir mensajes. Y Jesús lo sabe muy bien. Por eso les dice, velad conmigo, orad conmigo. Necesito de vuestra ayuda emocional. Nadie, ni él, en esta tierra, ante el dolor, ante la tragedia de la muerte, es autosuficiente. Somos mensajeros, como dirá el Salmo al final, de esperanza. La misma que él había anunciado a sus discípulos y que no podían creer. Mirad, hubo un filósofo, yo vengo del mundo de la filosofía, Cioran, ateo, que sufrió enfermedades desde joven, fue propuesto para un premio Nobel que rechazó, y en su libro En las cimas de la desesperación, dice, ante la muerte, dejando aparte toda fe religiosa, no subsiste nada de lo que el mundo cree haber creado para la eternidad. Nada subsiste. Lo dice una mente atea, cree que con esta vida se acaba todo. Tomás, pensad en Tomás y en la cita que acabo de leer. Ante la muerte de Jesús, se siente vacío existencialmente. Y se siente discriminado. ¿Por qué Jesús aparece a todos, a las mujeres, en una sociedad como aquella, con toda la carga social que eso implica, y no a él? ¿Por qué lo excluye a él? Ante la muerte no subsiste nada. Judas, ante la muerte de Jesús, lo quiere rescatar. Es un buen escriba, Judas, conoce muy bien las leyes saduceas, conoce muy bien la Torá y sabe que tiene todo un día para poderlo rescatar.
Y cuando se ve utilizado y cuando sabe lo que ha hecho, ante la muerte no subsiste nada, si no hay esperanza. Jesús sembró esperanza. El Salmo siembra esperanza. Las verdaderas confesiones, escribe Cioran, se escriben con lágrimas únicamente. Jesús hay 2 veces que llora. Versículo más corto de la Biblia. Es de todos conocido. Jesús lloró por Jerusalén, su ciudad amada, símbolo de la presencia divina, pero Jesús lloró por su amigo Lázaro al que iba a resucitar, porque empatizaba con el dolor, con la pérdida, porque el gran enemigo de la humanidad es la muerte, la consecuencia del mal. Dice este filósofo, mis lágrimas bastarían para negar este mundo. Quizá las lágrimas de Jesús son las únicas que nos pueden limpiar de malos sentimientos. Nada puede justificar el sufrimiento. Eso lo sabemos. Nadie puede explicar el mal. Nadie. La Biblia no lo explica. No hay un porqué. Todo sufrimiento es un abismo. Y el abismo tiene una simbología en los salmos. Y tiene una simbología en nuestro lenguaje. El abismo es el lugar del que surge el mal. O metáfora de la propia muerte, que se representaba en galerías como si fueran pozos subterráneos. Si seguimos, las aguas. El ciervo brama por las aguas. Las aguas, para el pueblo de Israel, que no es un pueblo antiguo, el Israel antiguo, en la época de la Biblia, no la actual, que no es un pueblo marinero como el griego, las aguas significan el océano primigenio del que surge el mal. Hay un cineasta del Toro, ¿vale? Godzilla y tal, ¿no? Monstruos que salen marinos, que luchan entre ellos, ¿no? Y de eso hace negocio cinematográfico, ¿no? La imaginación del artista. Pero hay algo de mítico que recoge este cineasta. Recordar cuando Jesús tiene que enviar demonios, ¿no? Y liberarlos de la manada aquella, ¿dónde los echa? Cuando camina por las aguas, ¿qué piensan que es? Un fantasma etéreo, no tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque están sobre el lugar, ¿no? Que Dios dominó, las aguas. El caos, la ausencia de orden. Las aguas, cuando se desbordan, solo generan tragedia. Y de eso sabemos bastante, tristemente, porque nos ha golpeado cerca. Liberación, nueva creación, el Jordán como símbolo. Jesús se bautiza en el Jordán. Jesús viene a dominar el mal, a destruirlo desde dentro, desde la tumba, con su muerte, a enseñarnos que es uno con nosotros porque puede abrirnos un nuevo camino. En él las aguas se convierten en un elemento positivo. En él no solo sufragan nuestra sed física, sino nuestra necesidad de encuentro con Dios. De vuestro interior correrán ríos de agua viva. Y bioquímicamente sabemos, porque nos lo dicen los neurocientíficos, que cuando tenemos un momento de reflexión, de oración, de encuentro, de paz, bioquímicamente generamos las sustancias de la felicidad. Cuando Jesús dice que la alegría de amarlo brotará de dentro hacia afuera, es algo muy metafórico, muy poético, muy bonito en el siglo I, pero también tiene una lectura muy actual, muy neurocientífica, ahora que está tan de moda.
Pablo dirá, pues si con Cristo habéis sido bautizados, mirad las cosas de arriba, porque el bautismo es símbolo de la resurrección, símbolo y primicia de la esperanza que Él nos ha traído. Seguimos y enemigos. Quizá antes apuntaban la escuela sabática, tenemos la torpeza de ser nuestros peores enemigos, ¿no? Nuestros defectos de carácter, nuestro temperamento, nuestras imprudencias lingüísticas. ¿Vale? Se hablaba a los niños de la mentira, la violencia humana. Escuché a un periodista de guerra que decía, había cubierto y había estado muchas veces entre la vida y la muerte, y decía que cuando paseaba por las ciudades nuestras, de aquí, fue director de un periódico muy famoso de la capital, Madrid, decía, todos somos seres sociales, entrañables. Dice, pero yo he visto la otra cara. He visto al hombre convertirse en animal para el hombre, en devorador, lo que decía Hobbes, lobo para el hombre. La enfermedad, la esclavitud, en todas sus formas, el nuevo racismo, la nueva exclusión social, la ausencia de vida, el silencio divino, esto es lo que más nos duele. Este es el peor enemigo que quizá podemos soportar. Una persona como Job, símbolo de todo lo bueno de la Biblia, persona fiel, persona comprometida con Dios, llega a maldecir, llega a decir no quiero existir. No entiendo el silencio divino ni que Dios me culpe de algo que no he hecho. En una mentalidad donde si te va mal es que Dios te está castigando. Esa era la mentalidad. Hoy en día hay otra manera de pensar. Si te va bien es que Dios te bendice. ¿Y dónde queda la epístola a Santiago? Que pone en valor por igual al rico y al pobre, que no hace distinción económica ni de clases sociales. Si Occidente tiene, y hablo de Occidente porque es mi cultura, si Occidente tiene, Europa tiene democracias donde se dice que la ley es igual para todos, si eso está escrito, es porque hay un germen de la dignidad humana que ya está en el Nuevo Testamento. Podemos darle la espalda al Dios del cristianismo, pero en nuestras estructuras políticas está ese germen de que todos somos dignos por igual, de que, como decía un renacentista Pico de la Mirandola, llevamos la imagen de Dios, rota, averiada por esos enemigos, pero somos imagen de Dios. Somos seres sociales, generamos empatía con el otro, nos duele el dolor del otro y la alegría del otro y la satisfacción del otro. Por eso dice Santiago, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, cantad con los que están alegres, llorar. Montañas. El pueblo de Israel, si leemos el Salmo, dice, Dios mío, mi alma, mi garganta, mi cuerpo está batido en mí. Me acordaré. Aquel texto de Ellen White, ¿no? Tan bonito. Si no olvidamos cómo Dios nos ha conducido en el pasado y nos ha ayudado, siempre miraremos al futuro. Estoy parafraseando desde Él, no desde nuestras posibilidades, sino desde las suyas. Desde ti de la tierra del Jordán,
y de los hermonitas, el monte Hermón, con todo su simbolismo, puerta al paraíso, puerta a la tierra fértil, puerta a dejar atrás la carencia, la sed, el hambre, el desierto. Desde el monte Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y todas tus olas han pasado por... Está hablando de el rey y los reyes, ¿no?, cananeos que tuvieron que... Está haciendo alusión a una memoria histórica, pero dice un filósofo del siglo XIX, para mí el más importante, Kierkegaard, el danés Søren Kierkegaard, en Plegarias, dice: la auténtica plegaria consiste fundamentalmente en escuchar la voz de Dios en nuestro propio corazón. La plegaria más importante no es la que nosotros le hacemos a Dios, sino, como dice Pablo en Romanos, la que el Espíritu, que intercede por nosotros porque no sabemos ni hablar con Dios, pone como una intuición, como un pensamiento en nuestra mente. Esa es la importante. La montaña es el lugar en el que Goliat no se quiere enfrentar a David, porque la montaña es el lugar donde Dios entrega la ley, Sinaí, donde Jesús expresa sus mejores enseñanzas. ¿Cómo le llamamos al mejor sermón de Jesús? El sermón de la montaña o del monte. Quizá un día de sábado, que era cuando la gente no trabajaba y podía ir a escuchar, en un entorno maravilloso, parecido a la Costa Brava, lago de Genesaret, ladera, proyectando la voz, el eco, felices, felices. Lo que Jesús repite es todo aquello que en nuestra situación nos puede hacer un poco más felices. El Apocalipsis cierra igual, felices. El salmista cierra igual. El 43, que en nuestras Biblias parece que sea otro salmo, dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Hermón, Sinaí, Sión. Pero el lugar preferido, Calvario, no son estos montes para Jesús. Jesús tiene el monte de los olivos. Es su lugar predilecto. Hay un poeta, Machado, ¿no?, que habla mucho de su Andalucía rural, ¿no?, de sus poemas conocidísimos sobre los olivos, donde invoca a Dios: venga Dios a todas las gentes de estos olivares, ¿no?, y olivares. Jesús es desde ahí, el símbolo de que no nos dejará huérfanos. El olivo simboliza, a diferencia de otras culturas, la unción del Espíritu Santo. Dios en nosotros. Ya no es Dios con nosotros. Y las montañas simbolizan la majestuosidad de la trascendencia, la majestuosidad de Dios, de su presencia. A Moisés a una montaña, a Aarón a otra montaña, a Elías en una cueva en una montaña. Dios siempre busca ese lugar en la naturaleza más elevado. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Goliat baja, quiere pelear en el valle, no quiere pelear en el lugar preferido que creía él que podía dominar el Dios de Israel, y en una cuenca de una rambla, diríamos, con piedras como puños, David consigue una victoria en el nombre de Dios sobre un poderoso enemigo. La oración. Antes se decía que a mayor grado de peligro, o de carencia, o de necesidad, dice un poeta, Hölderlin, mayor grado de esperanza.
El salmista, en el Salmo 42-43, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Job pide que alguien interceda por él. Estaría dispuesto a subir al lugar de Dios y decirle, ¿por qué sufro esta injusticia? ¿Quién me diera a alguien que me diera entre Dios y yo? Y Dios le responde. Ojalá fueran grabadas estas palabras en la roca. Y aquí tenemos un artista, Gaudí, que graba el Padre Nuestro en la fachada, en las puertas de la Sagrada Familia, en bronce. Seguimos. La oración en los salmos tiene un movimiento contradictorio, como a veces nuestros propios estados de ánimo que son cambiantes. Puede ir desde la queja más absoluta a la alabanza más sublime. Puede entonar la súplica y la alegría de la música. Pero siempre el salmista habla de vivencias, de una relación, de un yo para un tú, de un tú que es Dios para mí, para un yo. Es una relación personal. Es cierto que diréis, no, pero hay salmos congregacionales, hay salmos de peregrinaje, sí, lo que queráis, pero casi siempre es una experiencia que me incomoda o una experiencia que me hace muy feliz, que quiero compartirla con Dios. Él es mi Dios y mi Salvador. No dice tu Dios, no dice el Dios de tal iglesia o de tal cultura. Es un Dios personal que llama por nombre. Una vez hacía un programa de radio con un antropólogo. Él no era, sabía mucho de religiones comparadas, pero no era creyente. Dijo, claro, creéis en nadie, porque creéis en un Dios, el Dios cristiano que no tiene ni nombre. Y a mí se me ocurrió decirle, no, es que Dios no es que no tenga nombre. No es que sea una acción. No es que sea, como dicen los franceses, l'eterno. No, es que le encanta decirse desde nosotros. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el Dios de José. Pero el Dios de Israel. Pero el Dios de las naciones. Pero el Dios, y pon tu nombre. Ese es nuestro Dios, porque es el Dios de Jesucristo. Y mirar qué delicadeza tiene Dios con nuestro nombre, cuando le decimos nuestro Dios y nuestro Salvador. Cuando le tiene que decir a Jacob que tiene que bajar a Egipto a encontrarse con José, Jacob tiene un dilema existencial muy fuerte. Se niega a hacer caso a Lea y al campamento. Se niega a hacer caso a sus hijos, que son su fuerza. Como se había negado a dejar marchar a Benjamín. Y en sueños el Señor le dice, no estás traicionando a Abraham, no estás traicionando a Isaac, no me estás traicionando a mí. Y en sueños no le dice Israel, él que le ha cambiado el nombre, el destino, porque el nombre es el destino para su cultura. ¿Qué le dice? Jacob. El nombre que su madre le pronunciaba. El nombre que su padre le decía. Ese es nuestro Dios. Hasta ese punto de empatía y de sensibilidad nos conoce. Dice, la lamentación y la alabanza son dos modos inseparables del diálogo del ser humano con Dios. Son dos ritmos de la oración. Sin la lamentación el ser humano se escapa de su condición de ser humano, se evade del mundo real. Sin la alabanza, el ser humano olvida quién es Dios, su creador y su salvador. Se olvida de que el Dios de la alianza de la vida, incluso en la cruz, en el corazón de todo sufrimiento humano,
es Señor y vencedor del enemigo, de quien la muerte es su última firma. Si hay un texto en el Apocalipsis bonito de verdad, es que dice que le quitó las llaves, la metáfora es preciosa, al que tenía el poder sobre la muerte de la humanidad. Con su muerte le arrebató nuestra muerte. Con su resurrección nos entregó su eternidad. Ese es nuestro Dios. Lo hemos esperado y regresará. No importa cuándo ni dónde. Espera en Dios porque aún hay unos cantos en el Apocalipsis que tenemos que entonar con todo el universo inteligente. Está sacado de este libro. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo. Pero ahora vivo para siempre. Tengo en mi poder la muerte y el mundo de los muertos. Cada día que vivimos, como dice aquí el salmista, cada día que vivimos, mandará el Señor Jesús, el Padre Celestial, su misericordia, su sentir, su bondad, su espíritu de amor. Y de noche su cántico estará conmigo. Siempre hay un motivo de gratitud. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me das confianza. Este es el Salmo. Doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo entre gritos de alegría y gran fiesta. En la cruz le dicen: dejad, se declaró hijo de Dios. Dejad a ver si viene Dios y lo salva. Como el ciervo brama, así quiero acabar hablando de esperanza. Y quiero citar a dos autores. Uno de ellos, Francesco Alberoni, en su libro La Esperanza, dice: la esperanza de tener raíces en la fuerza del espíritu. Porque eso nos da una misión humana y social. La ley de amor al prójimo. Porque eso nos ayuda a resistir. Ahora que se habla de resiliencia, de resistir las dificultades de la vida. Porque eso nos hace creer, la esperanza nos hace creer en el amor. Y creer que en el amor divino tiene la última palabra en el tiempo de la humanidad, de este planeta. Porque eso nos hace una expresión catalana de la que yo estoy enamorado, castellano parlante. Aparte de que el catalán es un idioma que a mí me tiene enamorado por su musicalidad, por su riqueza. Tení cura. Y el castellano, hablabas de cura, tení cura. La única fuerza que asegura la atención es el amor. Solo quien ama entiende y sabe. Mirad, ¿qué es nuestra mente? ¿Qué es nuestro conocimiento de Dios? ¿En quién podemos depositar las certezas? ¿En nuestra propia mente, que es caduca, que es mortal, que puede desarrollar cualquier enfermedad, que podemos perder hasta quién somos? ¿En serio? ¿Que la salvación depende de eso? La salvación depende de un vínculo. Más allá de ti y de mí. Más allá de tus circunstancias y las mías. Y como dijo otro gran filósofo, José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias conmigo. Pero si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo. Y Jesús eso lo sabía muy bien. Salvó la circunstancia de encarar la muerte, pero no una muerte. Mira, yo me puedo morir mañana, me puede fallar el corazón, me muero, puedo tener un accidente ahora, no sé cuándo ni cómo.
ni dónde. ¡Qué felicidad! Pero Jesús sabía que lo iban a torturar, que había un enemigo invisible que iba a utilizar la cara visible de quienes más amaba para hacerle pensar que no era nadie, para hacerle pensar que nada tenía sentido, que nadie se quedaba al pie de la cruz. Pero el amor de madre, de María, estaba muy por encima, porque entendía, porque guardaba en su corazón y porque sabía quién era su hijo. Como dice Alberoni, y allí permaneció, entre lágrimas. Preocupada porque no le podría dar enterramiento porque venía la Pascua. Y hay toda una tragedia de Sófocles, creo que es, de todo el problema del enterramiento. Y la gente que ha ido con ONGs, el ébola, el problema que tenían para no enterrar a los muertos, cuando les decían, no toquéis cadáveres, que se os contaminará. Pero ¿cómo voy a dejar a un cadáver sin darle un entierro justo? Toda la tragedia del COVID, la gente que no se ha podido despedir de los que ha perdido por el riesgo de la contaminación. Ese dolor tenía María, ese dolor de no poder enterrar bien a su hijo. Por eso va al sepulcro, por eso encuentra que donde por un ser humano entró el pecado, Eva y Adán, por unas cuantas mujeres, entre ellas María, la otra María y Juana, la tía, entró la resurrección. Entró el mejor canto, el mayor canto de alabanza de todo el universo inteligente. El canto que ángeles quisieran cantar. El canto que nosotros podemos entonar. Hubo un superviviente de Auschwitz, y quiero ir acabando, Viktor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido, que dice, había personas que entraban cantando a las cámaras de gas. Entonaban un salmo. Una persona que quedó desquiciada, su mente, por abusos, vianesa, que él conocía de los cafés de Viena, muy guapa, cuando la dejan como un despojo humano, sin controlar esfínteres, una mente perdida en sí misma, cuando ya no les servía para lo que querían, decía, el Sema, amarás a tu Dios, amarás a tu Dios, el Sema, como un disco rayado. Los misterios del cerebro humano ahora está en plena explosión, como en el siglo XIX la física, ¿no? La astronomía. No los conocemos, pero Dios dice que nos recreará conforme nos conoció, conforme a su propósito, conforme a nosotros hemos querido generar un vínculo con Él. Acabo, un judío, Ernst Bloch, en el Principio Esperanza, dice, la fatalidad es la trampa de mirar al futuro sin esperanza, de que pueda mejorar. La religión bíblica, dice él, es la fuente de esperanza y la reserva de la conciencia escatológica. Sustenta nuestra debilidad y se abre a un nuevo amanecer. Y es precioso. Porque si llevamos un nombre como comunidad de creyentes, Adventus, en latín, es porque esperamos. Mirad, si alguien te aprecia como amigo tuyo o como amiga tuya, tienes algo bonito. Vas a sufrir como él. No eres ni mejor ni peor. Estamos cortados por la misma sangre, pero tenemos algo que puede marcar una diferencia existencial. La esperanza de la resurrección en el Cristo. Allí nadie la puede destruir. En el lugar en el que está, el mal no puede llegar. Ya lo destruyó aquí en esperanza. Y ese es un mensaje.
Ese sí que es un mensaje, como que todos ser humanos somos mortales. Pero todos ser humanos estamos llamados a la eternidad de Dios, a su amor, a tener un vínculo aquí, en lo bueno y en lo malo, en lo mejor y en lo peor. Y puede marcar una diferencia. Dios en nosotros, por medio de su Espíritu. Y ese es un privilegio. Y eso es una alegría. Como dice el salmista, es un motivo de celebración, de fiesta, de encuentro. Gracias a Dios, que es el que hace posible todo esto, en cada uno de nosotros y en cada uno de aquellos que nos valoran, que nos aprecian, que nos respetan, más allá de sus creencias, más allá de sus costumbres, porque ven esta esperanza que no nos avergüenza. No importa dónde esté Dios, en qué lugar del universo, no importa cuándo vendrá, no me preocupa cero, cero, pero me interpela el sufrimiento humano que tengo en mi entorno y el antídoto es el vínculo con el Señor Jesús y todo lo bueno que recibimos de él.